Continuamos en la Facultad de Historia en la UNED. Estamos en el tema 14. Las cecas. Acuñar moneda es un derecho real encomendado a artesanos especiales, los monetari. Una de las características de la actividad económica visigoda será la gran cantidad de cecas existentes que responden a dos clases. Cecas instaladas con carácter permanente en grandes ciudades y que emiten monedas durante varios reinados, y cecas itinerantes, que emiten moneda en lugares indistintos cuando las circunstancias lo requerían. El empleo de moneda servía como medio ágil y eficaz de pago, proporcionaba al Estado un numerario abundante para pagar a las tropas y era al mismo tiempo un instrumento poderoso de propaganda del régimen gracias a las leyendas colocadas en las monedas. Iustus pius victor. Esta última función de las monedas está más relacionada con las cecas fijas. Sin embargo, las acuñaciones realizadas en zonas fronterizas o frentes de lucha y las acuñaciones de cecas móviles ofrecen una relación más directa con la necesidad de disponer de dinero y para pagar a las tropas. La existencia de una gran cantidad de cecas asume proporciones importantes en los años que van del 585 al 649, periodo caracterizado por una gran actividad militar y por el hecho de que la región del noroeste ofrezca un elevado número de cecas. Es un hecho significativo que, sin embargo, más de la mitad de las cecas conocidas solo emiten moneda durante un reinado. Con todo, la reducción del número de cecas era un proceso necesario para la economía visigoda, proceso que se aceleró con Chindasvinto y Recesvinto, quienes concentraron las emisiones en muy pocas cecas, haciendo con ello un mejor uso de las disponibilidades de metal. Crédito. El empleo del dinero como instrumento de pago y valoración fue usual en las transacciones comerciales. En este tipo de operaciones no era extraño conceder préstamos en dinero y en especie. Al Estado correspondía la tarea de fijar legalmente la tasa de interés a percibir. Había, por tanto, préstamos en especie, fruges, esto es, vino, aceite y cereales. La existencia de estos préstamos en especie ha sido interpretada por algunos historiadores como prueba de la escasa importancia de la moneda en los intercambios comerciales. Es una conclusión precipitada. Las prácticas usureras consistían en ocasiones en hacer un préstamo en dinero que luego se cobraba en especie cuando los precios agrícolas estaban más bajos, con el fin de especular con estos productos y venderlos cuando los precios agrícolas subían. No era infrecuente que los pequeños campesinos que vieran obligados a endeudarse por las malas cosechas, debiendo saldar su deuda en especie. Pero frente a estos préstamos en especie estaban los préstamos de grandes sumas de dinero, libradas a favor de los negatoris y destinadas a financiar grandes operaciones comerciales. Una ley antigua, leovigildeana, que se remonta a época romana, fijaba el interés máximo a percibir en un 12,5% anual. Esta norma garantizaba legalmente el cobro de las deudas, pero al mismo tiempo prohibía las cláusulas que exigiesen intereses superiores. El préstamo en dinero a interés era una práctica usual, pero ya desde época romana la Iglesia se manifestó en contra del mismo, ya que pensaban que era campo abonado para la usura. La Iglesia no solo condenó estas prácticas, sino que puso obstáculos legales y disciplinares a los clérigos y penitentes para que no diesen préstamos a interés. Aconsejaba, en cambio, la práctica de la limosna. La Iglesia visigoda, quizá debido a la pobreza de muchas comunidades cristianas, no había desarrollado un sistema organizado de asistencia a los pobres. Por ello sorprende positivamente el avance protagonizado por Fidel, obispo de Mérida, quien con legados recibidos creó una caja asistencial y hospitalaria para los pobres con independencia de su origen y creencia. Los enfermos recibían asistencia médica y los pobres limosnas y préstamos. Próximo a su muerte, Fidel ordenó la condonación de todas las deudas. Su sucesor, Masona, dio un paso más y con un fondo financiero de 2.000 solidi creó una verdadera caja benéfica de crédito que prestaba dinero a interés a toda persona que lo necesitase. Un diácono de la comunidad era el encargado de administrar la caja benéfica. El hábitat rural. El hábitat rural variaba bastante de unas zonas a otras. Junto a la permanencia de la gran propiedad agraria, la villa típica del Bajo Imperio, tan abundante y lujosa en el Valle del Duero, se detectan pequeños núcleos de habitados de carácter rural. Respecto a las villas señoriales, establecimiento agrícola aislado, de esta época se observa una serie de diferencias con la del siglo IV. El carácter lujoso de las villas tardoimperiales que desaparecen en las villas hispánicas de los siglos V al VII,
el carácter rural de explotación agraria que desplaza el aspecto de aire señorial de antes. Por otro lado, la evolución arquitectónica de las villas hispánicas es evidente y se hacen más pequeñas y con un marcado carácter y finalidad militar defensiva. Además, surgen nuevas edificaciones que suelen justaponerse a las antiguas residenciales señoriales del siglo IV o incluso aprovechar algunos de los amplios espacios absidales de las antiguas villas, ahora faltos de función. Estas nuevas edificaciones van a concentrar el lujo y van a tener un marcado carácter religioso, son capillas o iglesias rurales u oratorios de carácter martiral. De igual modo, es frecuente que estos establecimientos religiosos, justapuestos a las antiguas villas, se transformasen en monasterio. Este proceso está unido a la cristianización de la aristocracia fundiaria, la cual, al edificar en sus dominios iglesias y monasterios, dará lugar al origen en época visigoda de la iglesia o monasterio propio de patrimonio. El patrimonio o patronato aseguraba a sus fundadores cierta renta, mayor sujeción a los campesinos, a sus dominios y las inmunidades propias de la propiedad eclesiástica. Y en el noroeste peninsular, en la segunda mitad del siglo VIII, dará lugar a los monasterios dúplices, que equivale a una transformación de un antiguo dominio laico a un monasterio. Junto a este hábitat agrícola aislado, villa, se daba también el hábitat rural agrupado en pueblos o aldeas, vitus, e incluso en ciertas regiones. En estas comunidades rurales también aparecieron edificios de carácter religioso, desarrollándose de esta forma una verdadera red de parroquias rurales en el siglo VII. La producción artesanal. La producción artesanal es mal conocida por la falta de datos y estudios especializados de esta época. De todas maneras, parece que la producción artesanal especializada se concentraba en las principales ciudades, como Córdoba y Mérida en el siglo VI y posteriormente en Toledo, en el VII adoptando motivos y formas escultóricas de origen bizantino. Pero sin duda, la rama artesana más apreciada en la península será la orfebrería. La producción joyera, a principios del siglo VI, mostró la incorporación de motivos ornamentales y estilísticos de procedencia germánica. Entre las profesiones liberales, la más importante era la práctica de la medicina, centrada en las grandes ciudades. Cobraban fuertes sumas de dinero, sobre todo si había alguna operación quirúrgica. La medicina se había convertido en una profesión privada, pues el Estado y la corporación municipal había dejado de sufragarla. Se sabe que el trabajo artesanal estaba organizado en grados o cualificaciones que incluía por lo menos aprendices y maestros, realizándose la enseñanza del oficio de forma individual y mediante el pago por el aprendiz de cierta cantidad, aparte de trabajar gratuitamente en lo que le mandase el maestro. Comercio exterior e interior. El comercio exterior se basaba fundamentalmente en productos de lujo, en general de alto valor y reducido volumen y peso, que permitiesen su transporte lejano, costoso y siempre peligroso. Dicho comercio se efectuaba en su mayor parte por vía marítima, situándose sus principales centros en las ciudades de las costas o ribereñas de los grandes ríos navegables, como el Guadalquivir, el Guadiana o el Ebro. Las comunicaciones con las Galias también podían realizarse por vía terrestre. El comercio interior presenta una mayor dificultad de análisis, aún así en esta época se mantuvo en bastante buen estado la red de calzadas heredada del Bajo Imperio y su nivel de utilización siguió siendo bastante alto. De todas formas, el costo elevado del transporte terrestre y su lentitud lo hacían prácticamente inutilizable para el comercio de objetos de uso diario. De la economía monetaria, como hemos indicado, en esta época prácticamente se acuñó moneda de oro, soliditensi, y tan solo en contadas ocasiones algún otro tipo de moneda. A partir de lo Vigildo, cuando las series monetales pueden analizarse con cierta seguridad, tan solo se acuñaron trientes. La moneda de bronce no se utilizó en absoluto, la terrible inflación y el abandono a su suerte por el Estado debido a la escasísima ganancia que se podía obtener de su acuñación a partir de finales del siglo IV, la habían convertido en inutilizable para cualquier transacción comercial. Por otra parte, el análisis sobre el préstamo usurario y el crédito muestran la poca intensidad de este y su frecuente realización en especie y la rareza del dinero, que hace que éste adquiera un enorme precio. Como anteriormente se ha comentado, la cada vez más escasa masa numeraria, debido a la constante tesaurización, produjo una situación típicamente deflacionista, que afectó de manera diversa a los sectores o grupos sociales. Así, dicha inflación era beneficiosa para aquellas personas
miembros de la aristocracia laica y religiosa que poseían un buen número de piezas áureas. En cambio, era desfavorable para aquellos individuos con dificultades de obtenerla, como los humildes, que por otra parte, al ser el grupo más numeroso, influía decisivamente en la disminución drástica de la capacidad adquisitiva, con lo que la oferta, al ser tan baja, producía una contratación del mercado y una atonía de la distribución comercial de objetos de consumo. Máximo si se piensa que el único mercado de bienes que no podía haber desaparecido, el comercio alimenticio, y está sometido a dos fuerzas muy poderosas, que lo alejan del comercio. Tales fuerzas eran la existencia de la estructura señorial, en el sector básico de la producción social, la agricultura, y la concurrencia de circuitos de distribución de bienes de consumo necesario y diario al margen de los intercambios comerciales, fundamentalmente por medio de la institución de la limosna.